Nada, buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por la invitación en el día de hoy, por permitirme participar en estas jornadas y gracias también a la espiritualidad superior y a la posibilidad que he tenido de preparar este trabajo, que no sé cómo saldrá, pero lo he preparado con mucha ilusión y la verdad que aprendes mucho. Eso a veces lo he hablado con Alfredo y lo he hablado con otras personas y con José también, José Moreno, y es verdad que el que más aprende es el que lo prepara, ¿no? el que va seleccionando. Entonces yo tenía aquí un problema porque tenía mucha información, muchas cosas que compartir con vosotros, porque ya no solo son conocimientos, sino son experiencias personales, son muchos años de trayectoria, pero más allá de las interpretaciones o de las opiniones personales, pues lo importante es lo que se ha preparado hoy aquí para poder compartir con todos vosotros. Me voy a quitar el reloj porque no quiero pasarme de la hora para calcular. Vamos a ver. Bueno, ok, poner la hora. Vale, está ahí. Bueno, pues me gustaría empezar, aunque lo ha hecho ya Naina esta mañana, me gustaría empezar, aunque fuese brevemente, con una pequeña oración. Si alguien se atreve a venir aquí a hacer una oración, le apetece hacer una pequeña oración, porque yo también soy de los que piensa que hay que empezar las actividades, las tareas espíritas con una oración y luego con una oración de cierre, de agradecimiento, más allá de que sean actividades a nivel de grupo, como puedan ser actividades, digamos, más abiertas a jornadas, actividades de este tipo de mayor envergadura. Entonces, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer a la espiritualidad superior la oportunidad que nos concede en el día de hoy de podernos reunir en esta tarde para poder aprender, poder compartir y pedirle a ese mundo espiritual superior pues que nos ilumine, nos ayude y que nos dirija siempre por el buen camino. Bueno, dicho estas palabras, vamos a empezar ya con el tema, ya sin dilación, porque no quiero dejarme en lo posible nada en el tintero. Y bien, me gustaría empezar con el libro de los mediums, porque vamos a hablar de educación mediúmnica, y en la pregunta 226 del libro de los mediums dice: ¿el desarrollo de la mediumnidad tiene relación con el desarrollo moral del medium? Y dice: no, dice, la facultad propiamente dicha depende del organismo, es independiente de la moral, no pasa lo mismo con el uso que se hace de ella, que puede ser bueno o malo de acuerdo con las cualidades del medium. Entonces, aquí hay dos conceptos. El concepto de desarrollo, cuántas veces hemos oído hablar, es que esa persona tiene una mediunidad que tiene que desarrollarla, porque tiene una mediunidad muy bonita, de evidencia, de esto, de lo otro. Y hablamos de desarrollo muchas veces, ¿no? Es que esa persona cuando desarrolle la mediunidad va a ser una mediunidad espectacular. Pero claro, aquí se nos olvidan muchos matices, que la inexperiencia y el desconocimiento nos hace llevar a pensar en esas cosas. Y claro, cuando leemos en el libro de los medios esto, nos dice que el desarrollo de la mediunidad es una cuestión orgánica. ¿Qué es lo realmente importante? ¿El desarrollo de la mediunidad u otras cosas? Entonces, sin duda, es más importante educar que desarrollar, porque si yo desarrollo una mediunidad, pero luego no sé cómo manejarla, no sé cómo actuar con ella, si después de desarrollar una mediunidad no tengo conocimientos, no tengo dominio de mí mismo, soy egoísta, soy orgulloso, tengo mucho ego, soy personalista, entonces, por muy desarrollada que tenga la mediunidad, tengo un problema, y tengo un problema bastante gordo. Por lo tanto, ¿qué es más importante, desarrollar la mediunidad o educarla? Sin ninguna duda, educarla. Y es más, educarla, ¿cuándo se puede decir que una facultad está educada? Pues no hay un baremo para decir que una facultad está absolutamente educada o no, porque la educación dura absolutamente toda la vida. Y siempre vamos aprendiendo, siempre tenemos cosas que mejorar, siempre. Esto es un proceso que continuamente hemos de estar trabajando, estudiando y desarrollando. Por lo tanto, desarrollar o educar, sin ninguna duda, educar. Pero bien, a mí me gusta siempre ir al diccionario y a ir al origen, a la sala de máquinas de las palabras, y en la RAE nos dice que educar es dirigir, encaminar, doctrinar,
desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño, del joven, educar la inteligencia, la voluntad. Entonces, cuando hablamos de educación, estamos hablando de dirección, de encaminar, de doctrinar. Doctrinar, esa palabra nos suena, ¿no? Doctrina espírita, es una manera de doctrinar, ¿no? No de ideologizar, sino de adoctrinar, que es de doctrinar, que es algo completamente distinto. Sin embargo, Joao Cleofás, en la obra Intercambio Mediúmnico, va más allá y más a lo concerniente a lo que es la educación mediúmnica, y nos dice: educar, en su sentido más profundo, es arrancar de dentro, como diciendo que el conocimiento yace en la intimidad del ser, esperando la metodología que lo traerá a la luz. Así también ocurre en el campo de nuestras actividades espirituales. Es decir, nos está hablando de arrancar de dentro, porque si es algo que no llevamos interiormente, yo puedo intentar a mis gatos enseñarles a leer y escribir y no voy a conseguir absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no lo llevan dentro. Sin embargo, sí que tenemos las raíces, sí que tenemos, digamos, la simiente, que eso tiene que florecer. Más pronto o más tarde florecerá. Entonces, por eso dice Joao Cleofás de arrancar de dentro hacia afuera, ¿no? Desarrollar, eso sí que es un auténtico desarrollo a través de esa educación. Pero es muy importante la metodología. La metodología es muy importante, y la metodología implica una serie de cosas que son las que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de educación mediúmnica no estamos hablando de algo baladí, sino que estamos hablando de algo de mucha responsabilidad, y con lo cual es muy fácil patinar y es muy fácil caer en digámoslo así, en territorios tenebrosos de los cuales es muy difícil salir, ¿no? Aunque suene esto un poco atétrico, pero es la pura realidad. Estamos hablando de pérdida de existencias, pérdidas de claridad mental, que en lugar de ser beneficioso para la espiritualidad superior, somos un obstáculo, somos un problema. Somos un problema para nosotros mismos y somos un problema para los demás. Y nadie queremos nada de eso, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de educación y metodología, pues hay dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, la educación intelectual y la educación moral. ¿Educación intelectual de cuál? ¿De qué tipo? Pues lógicamente, yo como medium o como espírita, que para el caso viene a ser lo mismo, pues yo tengo que adquirir unos conocimientos, tengo que adquirir una preparación, porque si yo mi objetivo último, como vamos a ver después, es servir, pues tendré que servir bien, tendré que saber de lo que estoy hablando, tendré que ayudar a los demás con conocimiento de causa. Y entonces Kardec, con mucha propiedad, una vez terminó de configurar todo lo que fue la doctrina, él, en el proyecto de 1868, comentó: un curso regular de espiritismo sería impartido con el fin de desarrollar los principios de esta ciencia, difundir el gusto por los estudios serios, que a todos nos guste estudiar, nos guste indagar, nos guste investigar, que no nos quedemos con lo primero que nos digan, que eso lo hemos vivido ya en nuestras etapas de religiones. Ahora no, ahora es indagar. Pero no es una indagación caprichosa, sino decir, bueno, vamos a profundizar, vamos a ver, porque siempre es como cuando en la arena, en la playa, vamos sacando agua, y cuanto más profundizamos, más agua hay, ¿no? Pues con la doctrina espírita pasa lo mismo. Esparcir las ideas espíritas y de desarrollar un gran número de medios. O sea, nos está relacionando el desarrollo mediúmnico con los cursos, con el aprendizaje, con esa educación intelectual, ¿no? Considero, el maestro Kardec nos dice, considero que este curso ejercerá una influencia capital sobre el futuro del espiritismo y sus consecuencias. O sea, él ya que era capaz de entrever esto lo que iba a significar para el futuro, y que de hecho aquí se está viviendo, como muchos centros espíritas, y eso ya es una realidad palpable, ¿no?, desde hace muchos años. Pero es más, no se queda solo ahí, y aquí yo creo que es una de las grandes cuestiones. Uno de los mayores obstáculos que podría entorpecer la propagación de la doctrina espírita sería la falta de unidad. ¿Pero de qué clase de falta de unidad estamos hablando? El único modo de evitar que ocurra, si no en el presente, al menos en relación con el futuro, él dice al menos en el presente, porque en su época pues todavía estaba la codificación reciente y todavía podían existir pues diferencias o interpretaciones, pero era un principio. El único modo de evitar que ocurra, si no en el presente, al menos en relación con el futuro, es enunciarla en todas sus partes y hasta en los menores detalles, con tanta precisión y claridad que sea imposible cualquier interpretación divergente. Esto que nos está diciendo aquí es muy grave, nos está diciendo algo que olvidémonos ya de opiniones personales, olvidémonos ya
de estudios superficiales, porque los estudios superficiales no nos llevan a nada. Como algo que ha repetido muchas veces en sus conferencias de Divaldo, y yo hace poco lo leía de Francis Bacon en un libro de ensayos, que es que en una reflexión paralela a lo que a nosotros nos concierne, cuando dice una filosofía superficial nos lleva al ateísmo y una filosofía profunda nos lleva hacia la religión. Traducido al espiritismo, una filosofía superficial o un conocimiento superficial nos lleva al escepticismo y nos lleva a ser malos espíritas. Sin embargo, un conocimiento profundo de la doctrina pues nos lleva a ser auténticos espíritas, pero de verdad, los que realmente pueden ser útiles a la sociedad y a todas las personas que lo necesiten. Por eso esto es tan importante. Por eso somos espíritas, no somos otra cosa. Y las opiniones personales, pues debemos de dejarlas a un lado. Yo me puedo ir con Alfredo a una cafetería a charlar y podemos hablar de muchas cosas y de opiniones personales, pero cuando hablamos de doctrina, nosotros no tenemos ninguna relevancia, ninguna importancia. Yo tengo derecho a tener mis opiniones, pero si estoy divulgando, tengo que divulgar lo que estoy aprendiendo, lo que estoy estudiando. O sea, lo que yo piense no tiene importancia, porque yo tengo muy poco valor como intelectual, como científico, como lo queramos llamar. Lo que realmente es importante es la doctrina, que es la que nos apasiona y por la cual estamos trabajando y estamos estudiando. Y eso es lo que realmente tenemos que transmitir, del yo olvidarnos absolutamente. Y luego cuidado con los falsos eclecticismos, ¿no? De que muchas veces somos muy aficionados a mezclar cosas, el espiritismo con esto, el espiritismo con aquello. Somos muy dados a decir, es que Kardec en su época pues decía esto, Kardec ahora a lo mejor diría lo otro, y no es por contradecir a Alfredo lo que ha dicho esta mañana, no voy por ahí, sino al sentido de que muchas veces, como no profundizamos, no nos damos cuenta de que aquellos que ayudaron a Kardec a configurar lo que es la doctrina son los que están ayudando ahora desde el mundo espiritual a que la ciencia avance, son los mismos. Ellos no se contradicen, ellos van muy por delante de nosotros. Creemos que somos tan listos y que la ciencia va tan rápida que hay pobrecitos que en el siglo XIX lo que le transmitieron a Kardec pues llegaron hasta donde llegaron. No, si son los mismos, son los mismos. Lo que pasa es que le damos prioridad a nuestras interpretaciones más allá que al contenido, y hay que estudiar y reestudiar, y hay que profundizar porque darnos cuenta de lo importante. Por eso, Divaldo, en más de una de sus exposiciones, y a Manuel Soñer, que está aquí en una entrevista que le hizo en Calpe, le preguntó sobre el tema, y Divaldo le dijo en la entrevista que había tres aspectos importantes a considerar por la preocupación que el mundo espiritual tiene por esa diversidad o por esas distintas interpretaciones que existen sobre la doctrina espírita cuando solo es una. Yo antes hablaba, y él se acordará bien que está aquí, de cualificar, de humanizar, pero también de espiritizar, es decir, no mezclar el espiritismo con cosas que no tienen nada que ver con el espiritismo. Nosotros no somos eruditos y la doctrina es lo bastante profunda como para dedicarle mucho tiempo para lo que es la codificación, para lo que es la revista espírita y para lo que son las obras complementarias. Con eso ya tenemos mucho para profundizar. No nos perdamos en mares o en piscinas que realmente no nos llevan a ningún lado y que no nos llevan a nada positivo. Por eso es muy importante ser concretos. Y cuando hay una duda, decir, vamos a ver lo que la codificación dice. Y estudiarla y profundizar y tratar de sacar contenido. Yo descubro todos los días cosas que me maravillo ante las dudas a veces que puedan surgir, a veces comentamos con compañeros y compañeras, y luego te vas a una frase a lo mejor del libro de los Espíritus y dices, si es que aquí te lo está diciendo, si es que aquí te está dando la clave. El tema está en profundizar y sobre todo en razonar las ideas, razonarlas, discutirlas, de la misma manera que los Espíritus nos dicen en el libro de los Medios que no nos duela en prendas pues analizar los mensajes que recibimos, y que cuanto más los analizamos, pues más se alegra el mundo espiritual, porque ese es el objetivo, trabajar las ideas, profundizarlas, porque ellos ya las traen de mucho tiempo y las tienen muy claras, ¿no? Luego hemos hablado por un lado de lo que es la educación intelectual, pero claro, la educación moral también es muy importante. Y entonces nos dice en el libro de los Espíritus 685, nos dice, fijaros, la educación moral, aquella, ¿qué es la educación moral? Aquella que consiste en el arte de modelar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Y a mí me gustaría, y ese es el objetivo mío con esta conferencia, es que cuando hablamos de educación mediúnica,
no estamos hablando desde el punto de vista del medium individual, del yo mismo, ¿no? De yo soy medium y yo me tengo que educar, no. Sí, eso por un lado, eso por una parte, porque si no pongo de mi parte, pues no voy a ningún lado. Sino el papel fundamental que juega el centro espírita en ese desarrollo, en esa educación, más que desarrollo, en esa educación de la mediunidad. El centro espírita es vital para la educación de esa mediunidad, es fundamental, para evitar precisamente ese desorden e imprevisión, que puedo ser desordenado y tener esa imprevisión a nivel personal, pero que una organización como es un centro espírita no puede o no se debe permitir. Por eso el centro espírita cumple con varios objetivos. Es una escuela, el centro espírita es una escuela, es un hospital espiritual, porque se atiende a la gente. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente? Pues preparándonos bien, nos tenemos que preparar, nos tenemos que desarrollar la empatía, tenemos que mejorar moralmente, pues porque yo no puedo dar consejos de algo que yo medianamente no me estoy trabajando en mí mismo, ¿no? Tengo que tratar de esforzarme en el día a día para ser mejor persona, para tener mejores conocimientos, y de esa manera yo voy a tener capacidad de poder ayudar a mucha gente. Y qué mayor satisfacción cuando ves que una persona se va del centro espírita con una sonrisa, con una alegría, y diciéndote, esto es lo que yo estaba buscando y me habéis ayudado mucho. Porque al fin y al cabo somos todos servidores intermediarios con el mundo espiritual. Antes de lo que es configurar un centro espírita, el mundo espiritual ya lo planifica, y cuando ya ha planificado los centros espíritas, los centros, digamos, de trabajo, pues entonces es cuando eligen candidatos para que trabajen en sus centros espíritas. Pero los centros espíritas no son nuestros, son ellos, nos han invitado a participar, pero venimos aquí y creemos que son nuestros, y queremos tomar decisiones, y queremos imponer, y yo sé, y yo tal. No, si nosotros aquí somos mandados, si nosotros en realidad, con que hagamos la parte que nos toca, que es digamos, de obedecer en el sentido de desarrollar esa moral y adquirir esos conocimientos para poder divulgarlos, con eso ya estaremos haciendo mucho, pero nosotros realmente no somos los auténticos protagonistas, ¿no? Y los centros espíritas necesitan una buena estructura organizativa, una orden en su trabajo y programación, diálogo y confianza, equipos de trabajo, de confianza, de afrontar los problemas, no tratar de quedar bien siempre, queremos quedar bien con todo el mundo, no queremos discutir, no, si no se trata ni de quedar bien ni de discutir, pero si hay diferencias, oye, hay que sentarse, hay que hablarlo y ver la manera de solucionarlo. Y luego otra cosa muy importante, la mediunidad se educa y trabaja siempre en el centro espírita. ¿Por qué? Pues porque el centro espírita es el centro espírita. Aquí solo se viene única y exclusivamente para hacer un trabajo de tipo espiritual. Hay mucha gente, y yo lo respeto, que practica la mediunidad, recibe psicografías en casa y tal, pero en casa se cocina, en casa se ve la televisión, en casa hay personas que no son espíritas, aunque se haga el evangelio en el hogar, pero el hogar no es el lugar más adecuado para el desarrollo y el trabajo de la mediunidad. La mediunidad se debe de trabajar siempre en el centro espírita, porque aquí se dan las condiciones, y siempre mejor acompañado con otras personas. Si hay tiempo, luego contaré una anécdota de un compañero nuestro de Cartagena, de Jorge Berrío. Bueno, la cuento rápidamente. En plena pandemia, con el confinamiento, no podían ir al centro espírita, y sin embargo Ana Fuentes de Cardona dijo, mira, la espiritualidad superior quiere que yo escriba un libro a través tuyo, y entonces le dijo que buscara el apoyo de otras personas del centro espírita para que se conectaran por Zoom durante ese día y ese trabajo, para poder ayudarle a él a desarrollar esas psicografías para escribir ese libro determinado que tenía que escribir. Una vez terminó ese trabajo, con la colaboración de sus compañeros, ese libro lo revisaron y lo trabajaron entre todos. Por eso que la mediunidad personal hay que tratar de desconfiar de ella lo máximo posible y buscar siempre la colaboración de los demás, porque nosotros nos podemos engañar con mucha facilidad, ¿no? Podemos tener nuestras seguridades y nuestras convicciones, pero la mediunidad siempre es mejor con otros compañeros. Por eso, ¿cuál es la mayor necesidad del medium? La primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá siempre tropezar con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión. La primera misión, evangelizarse. ¿Qué significa? Trabajar nuestro interior, ver por qué a lo mejor si Alfredo me dice una cosa a mí me molesta, pues el problema no está en Alfredo. Primero tendré que analizar yo, porque cuando Alfredo me dice una cosa,
pues yo me molesto y tal. O sea, es por poner un ejemplo, ¿no? Tratar de analizar las situaciones del por qué nos ocurren determinadas cosas y luego saber aceptar los consejos, porque si yo tengo mucho ego y soy muy personalista, pues va a ser difícil que lo admita. Va a venir alguna persona de confianza y me va a decir, oye, es que esto lo tienes que trabajar, esto, ves con cuidado con esto y buscaré 1001 excusa. No, tenemos que tener la humildad de escuchar, de analizar, de ver los problemas, de ayudarnos unos a otros, porque eso también es forma de ayudarnos unos a otros. No se trata de quedar bien para evitar desarmonía, sí, es que la desarmonía es una desarmonía silenciosa, porque si yo mi ego trato de imponerme a los demás con mis ideas o con mi manera de hacerlo, porque yo soy presidente o vicepresidente o lo que sea, pues no vamos bien, no vamos en absoluto, vamos bien. Por eso es muy importante, y eso yo lo he observado en distintos centros espíritas que hemos visitado, el Evangelio como recurso terapéutico valioso para afrontar los problemas, desafíos, buscando siempre la inspiración de los benefactores espirituales. Tenemos que hacer una reunión para tratar un tema delicado del centro. Pues oye, antes de empezar, en vez de ceñirnos exclusivamente pues a una oración, pues oye, vamos a armonizarnos, vamos a buscar, a crear un ambiente, vamos a coger el Evangelio, como podemos coger otra obra de signo moral dentro del movimiento espírita, leer, comentar, ir creando un ambiente positivo, luego hacer la oración y todo eso, ¿por qué? Porque hay algo que es muy importante que debemos de cuidar siempre y es la cúpula espiritual que siempre tiene que albergar todos los trabajos que se anden dentro del centro espírita. Si entramos descuidados, si entramos desprevenidos, si no entramos en buena sintonía y desarmonizados, pues es un foco por donde se mete la parte negativa, se mete la parte obsesiva y nos puede generar problemas, dificultades y muchas veces los centros espíritas se ven entorpecidos por esta circunstancia. Como todos sabemos, en la obra Ocurrió en la Casa Espírita, bueno, es una obra extraordinaria porque ahí va al grano desde el principio hasta el fin, ¿no? Y la cantidad de zancadillas, porque claro, los trabajos que se hacen en los centros espíritas a esa parte negativa les hace mucho daño, porque les estamos quitando gente, estamos recuperando a personas que tienen conflictos espirituales, estamos haciéndole a ellos un daño, entre comillas, que ellos tratan por todos los medios de evitar. Y entonces nos estudian para ver la forma de conseguirlo, ¿no? La oración auxiliar indispensable, una oración al inicio, al finalizar las tareas. Por eso nos decía el Evangelio, vigilad y orad, ¿no? Porque además es que, lo que estaba diciendo, la parte negativa siempre busca la manera de hacernos daño. Y bueno, los que ya llevamos muchos años en esto, y aquí habrá mucha gente que coincidirá con nosotros, te ponen muchas zancadillas, te hacen trampas, te colocan trampas para que hayan choques, para que hayan dificultades, y trabajan de una manera exquisita por decir un término suave, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues debemos de trabajar para evitarlas y que dentro del centro espírita pues hay un ambiente de armonía y de espiritualidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que en el libro Mediunidad y Desafíos del espíritu Manuel Filomeno de Miranda nos habla de una serie de claves para el desarrollo de lo que es la educación mediúnica, ¿no? Y nos dice, en primer lugar, el estudio del libro de los mediums. Eso es fundamental. El libro de los mediums tiene que ser una guía constante, aparte de otras obras complementarias, pero tiene que ser un libro en el cual debemos estar siempre estudiando y tratando de profundizar. El contacto con los espíritus en equilibrada frecuencia, la percepción de la ley de los fluidos, mediante la cual resulta factible identificar a los comunicantes como consecuencia de las sensaciones y de las emociones experimentadas. Uno va percibiendo cosas que a lo mejor antes no percibía. ¿Por qué? Pues porque se va familiarizando con el ambiente. Pero tampoco significa que eso, como a veces ocurre y nos ha ocurrido, de estar mirándonos hacia el ombligo. Ay, pues hoy parece que no noto nada. Ay, pues me ha entrado como un escalofrío. Ay, no, es que... Y luego están lo que llaman los videntes de semáforo, que son, ay, es que he visto una luz amarilla, tal, he visto una luz roja, he visto una luz blanca que se iluminaba y se iba para arriba. Yo no soy vidente ni nada, pero me hizo gracia cuando me dijeron eso de los videntes semáforos, me hizo mucha gracia, ¿no? Y luego, esto también importante, los mediums serios siempre deben aceptar para ellos mismos, en primer lugar, los mensajes de que son instrumento para perfeccionarse y crecer en dirección al bien. A todos nos encanta recibir mensajes para adoctrinar a los demás. Es que sois orgullosos, es que sois egoístas, si es que estoy cansado de decíroslo. ¿Y yo qué? O sea, ¿me lo dan a mí para los demás?
por el amor de Dios, el primero que se lo tiene que aplicar es uno a sí mismo, ¿no? Uno a sí mismo, porque para eso está. Es que nosotros no somos mensajeros divinos, ni hemos venido a salvar a nadie, a todo lo contrario. Todo lo que vamos recibiendo debemos de aplicárnoslo a nosotros mismos. Y los demás, pues cada uno sabrá. O hay veces que dices, madre mía, este mensaje, menudo palo le han dado a fulanita, claro, es que como va, o lleva una racha, sí, bueno, pero tú mírate también, que tú también hay veces que no te quedas a la zaga, ¿no? Claro, puesta al servicio del bien, lo que hablábamos antes, la disciplina, el orden son fundamentales para obtener un campo de realizaciones más amplio, ¿no? Dado que la mediunidad no puede convertirse en un estorbo para la vida normal del ciudadano. Hay medios que tienen problemas por la calle y hemos conocido algún caso, ¿no? de perturbaciones, o sea, una mediunidad educada, estas cosas no le pasan. La mediunidad está para el momento. Otra cosa es que espontáneamente pueda surgir algo que la espiritualidad superior considere, pero eso no es lo habitual, ¿no? Uno no tiene que ir sufriendo perturbaciones por la calle, porque si sufre perturbaciones por la calle o por ahí es porque hay algo que no está bien, hay algo que está por resolver, ¿no? Entonces hay que ver el tema, ¿no? Y luego, esto también, otra de las cosas que por desgracia ocurre mucho, la búsqueda atormentada de notoriedad, de fama, de exhibicionismo, constituye una terrible llaga moral que el medium debe cicatrizar mediante la terapia de la humildad y del trabajo anónimo. Humildad y trabajo anónimo. Esto en la mediunidad, desafíos y bendiciones de Manuel Filomeno de Miranda. Hemos de olvidarnos de los protagonismos, de querer destacar sobre los demás. Nosotros, ya digo, no somos nadie. Y tenemos que saber valorar el trabajo en equipo, que es lo que realmente es importante. Porque es que la realidad es esta, lo que nos dice Manuel. Casi siempre los mediums son espíritus que caen de las cimas sociales, por los abusos de poder, de autoridad, de fortuna y de inteligencia, y que regresan al planeta terráqueo para sacrificarse en favor del gran número de almas que desviaron de las sendas luminosas de la fe, de la caridad y de la virtud. O sea, desengañémonos de que somos espíritus, es la pura realidad. Y sobre todo, esto suele ocurrir pues, en los medios que son protagonistas, personas que a veces en los centros espíritas pues, ocupan posiciones de destaque o de altas responsabilidades. Eso son responsabilidades que hay que asumirlos como ocupaciones, pero no como privilegios en absoluto, ¿no? Por eso, ¿a qué peligros nos enfrentamos? Y perdonadme que insista en esto, pero es que es la pura realidad, a la autosuficiencia. ¿Cuántos hay personas que entran en el espiritismo y cuando se han leído la codificación una o dos veces, pues ya empiezan a dar conferencias por ahí y ya, bueno, ya se lo saben de memoria y ya, pues bueno, ya van dando clases magistrales y cuando en realidad, pues todavía este es un conocimiento que hay que ir poco a poco y que hay que ir profundizando, ¿no? Luego también tenemos, y todo parejo, el tema del personalismo, de los líderes. Los líderes son inevitables, pero los líderes tienen que saber disminuirse para dar paso también a los demás, tienen que saber controlar su ego, tenemos que saber comprender el que todos somos importantes y que todos somos necesarios. La cuestión del fanatismo, ¿no? De los medios que consideramos que son extraordinarios, que a lo mejor reciben mensajes muy buenos, pero que no pueden ser los grandes protagonistas de las actividades, ¿no? Porque pueden pasar esos medios por épocas difíciles o épocas complicadas y tener una fe ciega y no analizar los mensajes y con esto, pues, lógicamente, caer en ese fanatismo y vernos arrastrados. Y del fanatismo a la fascinación, pues hay un paso, ¿no? Hay un paso. Y con todas estas cosas, pues tenemos que ir con mucho cuidado porque lamentablemente pues se ven muchas situaciones por ahí de gente incluso que se acerca al espiritismo, pero reciben mensajes, como recuerdo una vez hace un tiempo de un conocido en un congreso y bueno, nos escuchó en una charla al centro espírita nuestro y luego estuvimos haciendo, por el tema del COVID, estuvimos haciendo un curso espírita online y recuerdo que mandó un WhatsApp diciendo, mira, es que mis maestros espirituales sobre ese tema me han dicho que tengo que ser muy prudente. ¿Tú qué crees que han querido decir con eso? Y entonces, claro, te paras a pensar y dices, vamos a ver, dice, tus maestros espirituales, pues tú sabrás qué es lo que te han dicho, por qué te han dicho prudencia. Y en segundo lugar, vamos a ver, seamos realistas, ¿para qué necesito yo maestros espirituales para psicografiar?
¿Qué pasa? ¿Que lo que yo voy a recibir va a ser mejor que la propia doctrina espírita? O sea, hay espíritus superiores que están muy interesados en que fulanito de tal, de Móstoles o de Alcorcón, pues reciba unos mensajes especiales para qué, para ti, para luego divulgar, o de donde sea. Es que es absurdo. O sea, lo que podamos recibir de esos mensajeros espirituales o de esos maestros espirituales va a mejorar lo que ya existe. Y en todo caso, si realmente yo recibiera algo de maestros espirituales, sería para mí porque yo lo necesito. Para lo demás ya está la codificación y hay gente mucho más preparada y más elevada que yo, muchísimo más. Pero el problema es que caemos en la fascinación, nos creemos irreprochables, nos creemos especiales, no, es que Dios me ha dado un don y ese don, pues yo tengo que cumplir con mi compromiso, sí, ya sé que soy muy pequeño, pero ahora no me pises el pie, el callo, porque como te metas con mi ego, pues entonces yo salto. Pero bueno, sí, es la pura realidad, ¿no? Es la pura realidad. Y con estas cosas hay que ir con mucho cuidado, porque es que esto ocurre con mucha frecuencia. Por eso nos dan muchas veces toques de atención. Y en la pregunta 401, en el Consolador, por el espíritu de Manuel, la mistificación sufrida por un medium significa ausencia de amparo de los mentores del mundo espiritual. Y nos dice, la mistificación sufrida por un medium trae siempre una finalidad útil, que es la de apartarlo del amor propio, de la negligencia en el estudio de sus propias necesidades, de la vanidad personal o de los excesos de confianza en sí mismo. Los problemas que tenemos de amor propio. Que no nos estudiamos a nosotros mismos por pura negligencia, y cuando estudiamos el Evangelio y nos está recordando que tenemos que mirar hacia nuestro interior, tenemos que ver esas lagunas, esos fallos que todavía tenemos y por qué ocurren esos fallos, ¿no? Estudiar nuestras propias necesidades, cómo voy de estudio, cómo voy en determinadas cosas, ¿no? Y luego la vanidad personal, los excesos de confianza. Si es que yo soy un medio, es que como yo llevo muchos años, ¿a mí qué me vas a contar tú? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Pues no, tenemos que aprender, porque hemos metido muchas veces la pata, seguimos metiendo la pata, y nosotros si hacemos algo que merece la pena es gracias pues a lo que la espiritualidad superior nos ha ido transmitiendo, y el trabajo de nuestros compañeros que también ayudan para que el centro espírita vaya adelante, y de lo cual todos nos vamos beneficiando, ¿no? Por eso en el ejercicio de la mediunidad hay aspectos que son fundamentales y que en el libro Momentos de Mediunidad Joana de Angelis nos lo dice, ¿no? La disciplina. Educar la mediunidad significa trabajar la disciplina, porque la disciplina es el alma de la eficiencia. La disciplina moral y mental que nos creará los hábitos saludables que atraerán a los espíritus superiores. Los espíritus superiores se fijan en determinados hábitos de comportamiento, determinadas pautas de trabajo, ¿no? La disciplina. Por otro lado, el equilibrio. ¿El equilibrio en qué sentido? La prudencia. Hay que ser prudentes en lo que yo percibo, en lo que yo veo, en lo que yo siento, no lanzar las campanas al vuelo, en las actitudes, en la absorción de fluidos, en la posterior comunión psíquica con los desencarnados, no tener esos espasmos o tener así gestos que puedan llamar la atención. Uno tiene que tener una mediunidad armónica, tranquila, saludable. Entonces, ya vamos viendo que estos dos aspectos son muy importantes, la disciplina, el equilibrio, y luego continuamos también, pues claro, con la perseverancia, porque de la noche a la mañana no nos vamos a convertir en grandes mediums ni grandes espíritas, porque yo al final, hablar de gran medium y gran espírita para mí es prácticamente lo mismo, para mí es exactamente lo mismo. Y la perseverancia pues también es muy importante en la labor en la que producirá, nos dice Joana, un clima de armonía en el propio medium que obtendrás credenciales para el servicio del bien, ¿no? Y por último, y esto es fundamental, la sintonía, ¿no? La sintonía es un resumen de todo lo anterior, ¿no? Que será la consecuencia de los elementos citados, ¿no? De la disciplina, del equilibrio, de la perseverancia, porque está constituida por el entendimiento pleno entre la gente y el perceptor en la tarea relevante. Es decir, yo a través del trabajo que voy haciendo a diario dentro del centro espírita, no solo fuera en mi trabajo personal interior, sino en la implicación y el trabajo que yo voy haciendo día a día en el centro espírita, pues yo me voy armonizando, yo me voy sintonizando, y la espiritualidad superior sabe que como reúno una serie de requisitos, saben que conmigo pueden contar, con nosotros pueden contar para unas determinadas tareas. Si nos ven algún tipo de inestabilidad, sea del tipo que sea, pues lógicamente vamos a tener dificultades y no vamos a ser buenos transmisores de la información y del tema y del trabajo que tenemos que desarrollar. Por eso Manuel Filomeno de Miranda
dice con muy buena propiedad: cuanto más se sirve, más medium se es, ocurriendo lo mismo cuando no se posee una mediunidad manifiesta. Aquí está hablando, fijaros, de servicio. Realmente servir es lo más importante, ¿no? Servir a los demás, darnos a los demás, comprender las necesidades de los demás, tener empatía hacia los demás. Pero todo eso dentro de una buena estructura de grupo y de un buen trabajo, ¿no? Por eso cuando Kardec preguntó si influyen los espíritus en nuestros pensamientos, dijo: su influencia es mayor de lo que os imagináis, cuando son ellos muchas veces los que os llevan. Entonces, si ellos ven en nosotros que tenemos herramientas adecuadas, bien sea un conocimiento profundo, un estudio, y luego que vamos trabajando nuestro interior, nuestra moralidad, pues toda esa serie de elementos nos van ayudando para que nos demos cuenta que podemos ser útiles y que podemos hacer un gran servicio a los demás. Y da igual que esa mediunidad sea ostensible o no lo sea, da lo mismo, porque al final de lo que se trata es de ayudar a los demás, y muchas veces somos instrumentos y no nos damos ni cuenta. Y van sucediendo una serie de cosas que parecen casualidades, que encuentras a la persona, que le ayudas, que le dices, qué tal, y todo eso lo planifica el mundo espiritual superior. Y para eso no hace falta tener grandes mediunidades, ¿no? O manifiestas. Y esta también, a mí esta me encanta, cuando dice: el buen medium, conforme enseñó Allan Kardec, no es aquel que tiene facilidad para comunicarse, sino aquel que es simpático a los buenos espíritus y es asistido solo por ellos. Hay que ganarse la confianza de la espiritualidad superior. Y eso solo se consigue con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, ¿no? Y viviendo y sintiendo estos ideales, que son los que nos tienen que ayudar a crecer y a darnos cuenta de la importancia tan capital que juega la doctrina espírita en estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, ¿no? De confusión, de mucho materialismo, y necesitamos más que nunca concreción de ideas, profundizar, dejar a un lado las opiniones personales y darnos cuenta de que la doctrina tiene una grandeza mucho más grande de la que nos podemos imaginar. Y aquí es algo, este es del libro Medios y Mediunidades, de Manuel Viana de Carballo, y hay un capítulo que se titula Medios sensacionalistas, y os tengo que confesar que la primera vez que lo leí me dije a mí mismo: wow, digo, esto es impresionante, me encantó, me encantó. Entonces yo quise profundizar, porque claro, digo, medios sensacionalistas, ¿qué se refiere cuando habla de medios sensacionalistas? Entonces, como hago siempre, como he hecho antes con la palabra educar, me fui al diccionario a buscar la palabra sensacionalismo. Y la palabra sensacionalismo, pues claro, te lo relacionan con los medios de comunicación, que son exageraciones de noticias o aspectos de poca trascendencia respecto a las noticias verdaderas e importantes, pero que se les da un relieve. Y digo, bueno, y si quitamos aquí lo de medios de comunicación y le añadimos mediunidad, ¿qué es lo que queda? Y a mí lo que me salía era esto: tendencia a presentar las expresiones mediúmnicas destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el fin de provocar asombro y o llamar la atención. ¿Esto os suena de algo? Y efectivamente es eso. ¿Cuántos mediums hay que están pendientes de lo que ven, de lo que perciben? Yo a veces alucino, ¿no? Yo, disculpad, pero no, y un espíritu, y lo he visto que iba vestido así y tal, y una serie de detalles que dices, bueno, muy bien, pero ¿y qué? Que tú veas un espíritu ahí que tiene un pelo largo y que tal, que tiene una túnica y que tal, y que tiene un detalle aquí, y que tiene que no sé qué, que parece que lleva un libro en la mano y tal, que puede tener su importancia y su relevancia, pero si nos recreamos en ese tipo de cosas, pues tampoco tiene mucha trascendencia. Y eso a la gente, yo entiendo que cuando empieza, y pues como un niño cuando tiene unos zapatos nuevos o le regalan un balón, pues al principio pues te llama mucho la atención y no ves otra cosa. Y a lo mejor por personas que estén empezando pueden tener esa valor, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que esos aspectos forman parte del mediumismo sensacionalista y que eso tiene la importancia que tiene. Y muchas veces dicen, oye, es que en esta reunión he visto esto, he visto lo otro, ¿y eso qué significa? Te pregunta, ¿y eso qué significa? Pues no lo sé. Hay veces que sí que tiene un sentido, que lo ves más o menos claro, pero hay veces que no. ¿Y eso qué puede significar? Pues no sé. Es que eso, pues lo tendré que preguntar. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, pues si es algo importante, ya te lo volverán a manifestar y a lo mejor de otra forma para que tú lo veas claro. Pero esto no es una foto finis que uno tiene que ir captando todo lo que uno percibe, lo que siente. No, hay que darle la importancia que tiene, porque eso puede formar parte de un proceso de desarrollo y que hay que darle la importancia que tiene, no tiene mucho más, ¿no? Para no caer en esto. Y este capítulo, yo he seleccionado dos
dos párrafos de este capítulo, porque me parecía extraordinario. Y fijaros lo que dice. Dice la frase de Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo disminuya, es vigente en el comportamiento de los medios de todas las épocas, especialmente en estos días tan agitados. Y añade lo siguiente: a semejanza del preparador del camino, el medium debe disminuir en razón directa en que aumenta el servicio. O sea, cuanto más servimos, menos importancia nos tenemos que dar. Parece una contradicción, pero no es una contradicción en absoluto. Debe controlar el personalismo con el fin de que los objetivos a los que se entrega asuman el lugar que le corresponde. La doctrina es lo importante, yo no soy importante. Yo soy simplemente un transmisor, sea en una charla, sea en una actividad, pero lo importante es el servicio. Y cuanto más grande es el servicio, y claro, nos pone con mucha sabiduría este hombre el caso de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un espíritu enorme, extraordinario. Hasta a día de hoy sabemos poco de él, ¿no? Pero fue un espíritu extraordinario y sin embargo vio al maestro y que había llegado su momento, él lo entendió perfectamente y dijo, ya está, yo hasta aquí, ha llegado mi misión, mi manifestación pública, ahora es él, ahora le toca a él, porque él es realmente el grande, ¿no? Y nosotros, con respecto a la doctrina, debemos de pensar lo mismo y actuar de la misma forma, ¿no? Por eso, Joana de Ángelis nos hace una invitación, y con esto quería terminar, y luego también traía aquí una pequeña cosa preparada, nos hace una invitación que considero que es importante, ¿no? Y nos dice, el galardón del que sirve es la alegría de servir, ¿no? Ese es nuestro verdadero galardón, ¿no? Y nos dice, dona las horas de que dispones para el ejercicio de la mediunidad noble. Y dice, habla, escribe, aplica pases, magnetiza el agua pura, ora en favor de tu prójimo. Interven con bondad y optimismo en los paisajes enfermos de quien te busca, ayuda, evangeliza a los espíritus perturbados, pero y sobre todo, vive la lección del bien mediante el ejercicio de la caridad. Porque cuando vivimos el bien y ejercitamos la caridad, nos convertimos en verdaderos medios de Dios. Y no estoy exagerando nada. La caridad es la máxima expresión de la bondad y del amor de Dios. Y nosotros podemos ser ese tipo de instrumentos. Tengamos mediunidad más manifiesta o menos manifiesta. Tal es así, que hay un pasaje que no suele ser muy conocido o muy dentro de lo que es el ámbito espírita del propio Maestro Jesús. Y fijaros lo que dice. Es impresionante. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí no está diciendo, no creáis en mí. Yo no quiero que creáis en mí. Yo no he venido a ser un ídolo. Fijaros. Son las obras, es lo que yo hago, es en lo que vosotros tenéis que fijaros y es lo que tenéis que imitar, porque esas obras no soy yo, es el Padre el que trabaja a través de mí. Pues ese es el gran objetivo, dentro de nuestra escala evolutiva, de nuestra pequeñez, es lo que todos debemos de tratar de esforzarnos y de llevar adelante. Y bueno, hasta aquí la presentación, pero yo quería aprovechar también, porque estamos en unas fechas especiales, y es que, bueno, lo voy a dejar con la anterior. El 29 de abril, se va a cumplir 115 años de la desencarnación de Amalia Domingo Soler. Entonces, le dedicaron una poesía en su momento, a ver, voy a salir de aquí, le dedicaron una poesía en su momento, cuando ella desencarnó, y quería compartir con vosotros un pequeño homenaje, porque ella es la titular de esta casa y ella amaba mucho su Barcelona, ¿no? Y entonces una poesía que cuando ella desencarnó se leyó en un círculo espiritista de Barcelona, que no especifica cuál, y está escrita esta poesía por un medium, bueno, por un poeta, un espiritista extraordinario, su seudónimo era Crainford de Nínive, que fue publicado en el libro Crisálidas en el año 1913. Ella desencarnó el 29 de abril de 1909, ahora el 29 se van a cumplir 115 años. Y este señor, Crainford de Nínive,
Es el seudónimo del poeta espiritista Eustacio Juan Vidal, que fue redactor jefe de la revista La Luz del Porvenir de Valencia, en fin. Pero bueno, él fue un hombre que colaboró con muchas revistas y se movió por todo el movimiento espírita de la época. La poesía no es larga, pero considero que es muy bonita y yo, que era el pequeño homenaje, me he tomado la libertad de compartirla. Dice: no fue nunca en su vida de luchas de ideales la diosa que aclamara de Fidias la creación. No fue estatua griega de líneas magistrales, la reina coronada de mirtos sensuales, fue la diosa del verso, la reina del perdón. La lucha fue su vida, pero qué vida, hermanos. Lucha porque triunfase la paz, la caridad. Lucha porque la sangre no manche tantas manos, porque se amasen todos, judíos y cristianos, y todos se abrazasen en santa libertad. No busquéis en Amalia la sombra de Julieta, ni la amorosa historia de Cándida Beatriz. No la llevó a la cumbre pasión ninguna inquieta, ningún lindo Romeo, ningún Dante poeta. Amalia, amando al pobre, fue mucho más feliz. Feliz amando al pobre que de hambre desfallece, llevándole a las manos el venturoso pan. Feliz llevando al preso que en cárceles perece, la paz de la conciencia que el alma enorgullece y convierte en paraíso los antros de un volcán. Feliz regando flores, sembrando pensamientos, en libros y revistas dando consejos mil. Feliz borrando enojos, calmando sufrimientos, siendo madre de niños que, huérfanos y hambrientos, vagaban cual corderos lejanos del redil. ¿Qué vale la belleza de la infausta Mesalina? ¿Qué vale la belleza desnuda de Friné? ¿Qué bien reporta al mundo llamarse Fornarina? Lucir bellos encantos de estrella diamantina, si está ciego el espíritu y la verdad no ve. No es menester que mi alma escale lo infinito, para que mi alma os vea brillando en vuestro Edén. Al comprender tus glorias yo solo necesito leer un verso solo de tu historia, de tu historial escrito, donde siempre proclamas la caridad y el bien. Gózate en tu morada, Dante, Virgilio, Horacio, Cervantes, Víctor Hugo, serán junto a tu hogar. Gozad, seres perfectos del célico palacio, cruzad siempre dichosos las sendas del espacio, que vuestras dulces almas no cesen de cantar. Nosotros, mientras llega la hora de admirarte, desnudos del ropaje del plano terrenal, que envíes tus efluvios, queremos suplicarte. Aquellos que te amaron no dejarán de amarte, son hijos que suplican un beso maternal. Ya que muerte no existe, que es todo movimiento, que todo es una corta, real transformación, que el átomo más tenue es todo un elemento, que nada se consume en tierra, mar y viento, y que todos laboran en mágica ascensión. Yo afirmo que tus restos, Amalia, aunque en abrazo los sujetó la tierra con magna libertad, escaparán del yugo, del ponderable lazo, integrando otras vidas en corto o largo plazo, así siempre escalando la excelsa eternidad. ¿Quién sabe si el aroma que flota en el ambiente de la más delicada y perfumada flor no lleva de tus restos partícula viviente, como el sol en sus rayos, el agua en su corriente, y anida en los acentos de un cántico de amor? Salud, bendito sea tu espíritu liberto, que llega limpio y puro al reino de la luz. Cantemos tu llegada triunfal al ancho puerto, que todos reconozcan que vives, que no has muerto, que solo has descansado de la mundana cruz. Si nunca os brindó fama ningún gentil Romeo, si al mundo no has legado los rasgos de Ninón, si no meció tu cuna la música de Orfeo, si no os cantó la musa del inmortal Pireo, naciste toda juicio, virtud y corazón. Muchísimas gracias.